Hola, muy buenas a todos y bienvenidos nuevamente a Emprendido Siempre, el programa del podcast. Intento ayudarlos a seguir creciendo con sus emprendimientos, sus proyectos e intentando de darles las herramientas o diferentes soluciones para que ustedes puedan seguir avanzando, como les decía, con sus proyectos y principalmente intentando vender más porque al final es uno de nuestros objetivos, vender más. Bien, hoy vamos a hablar de un caso de un cliente. Voy a explicar durante toda la semana cómo me llegó el caso, qué me dijo el cliente y un poco, bueno, cómo lo hemos trabajado. Vamos a hacer primero, bueno, primero el caso del cliente lo hablamos hoy. El día miércoles vamos a ver las tres soluciones que le planteamos al cliente y por último vamos a ver las soluciones que hemos implementado y por qué implementamos esta solución. Bien, entonces lo primero, un poco acá tengo el escrito, un poco medio escribiendo las cosas que hemos ido hablando con el cliente, pero bueno, básicamente es un cliente que tiene una empresa de biomecánica, ¿bien? Entonces tiene un problema con la facturación. ¿Qué pasa? Este caso lo vamos a llamar el caso de las cuatro numeraciones. ¿Por qué? Porque al final tenía cuatro numeraciones distintas para facturar, ¿bien? Con una facturaba servicios, con otra facturaba materiales y tenía ambas repetidas que hacía tickets para consumidor final, tanto para materiales como para la parte de servicios. Bien, entonces, como un poco lo hemos, voy a plantear lo que me planteó, hoy vamos a hablar solamente de eso. Entonces, ¿cuál era el problema? Bueno, el problema era que eh, vender no solamente es vender, sino también tenemos que facturar. Entonces, a la hora de facturar, se encontraba que tenía que tener estas diferentes líneas y el plugin que está utilizando actualmente y el software que está utilizando, que es Conta Simple, no viene preparado para tener varias diferentes líneas de facturación según el producto que nos están comprando en WooCommerce. Entonces, ya sea en WooCommerce, también le vendía por la tienda, entonces tenía varias diferentes formas de facturar, o tenía porque casi ya lo hemos resuelto, pero tenía varias formas de facturar y demás. Entonces, ¿qué pasaba? Que bueno, emitía varias facturas, también emitía tickets simplificados o facturas simplificadas y tenía, bueno, estas cuatro series de facturación. Entonces, ¿en qué entramos? Bueno, dijo esta sensación de estar un poco desesperado en el sentido de que no podía encontrar una solución que le ayude con esto, que parecía muy simple, pero al final no es tan simple porque tenemos cuatro numeraciones distintas, diferentes plataformas. Entonces, bueno, lo primero que hicimos fue hablar con él y ir viendo las diferentes soluciones que le podíamos ir planteando o ir ordenando estas cosas. Pero, como hoy vamos a hablar solamente del problema, vamos a aplicar todo el problema bien y demás. Entonces, ¿qué es lo que estaban haciendo? Básicamente tenían un Frankenstein ahí un poco montado en el cual el dolor era, ¿cuál era el dolor? O sea, ¿por qué el cliente llega a mí a pedirme una automatización? Y bueno, pues básicamente tiene un dolor que no puedes resolver. ¿Por qué? Porque básicamente cada factura que generaba encima no se generan bien. No era el problema tener cuatro numeraciones, el problema era que cada una factura que generaban tenían que modificarla, tienen que editarla manualmente. Entonces, ese dolor que tiene ahí el cliente cuando pasa mucho tiempo se cuesta mucho llevarlo porque al final sabes que cada vez que estás haciendo una factura tenés que modificarla. Y esto tenía una persona que se encarga de modificar las facturas en vez de estar a lo mejor aportando algún valor, algo que se podía hacer de una forma más simple, no se estaba haciendo así. Entonces tenían un canal físico en el cual usan un TPV de Zettel o PayPal, en el cual generaba un ticket automático, ¿bien? Cuando ellos cobraban. Entonces, ¿qué después tenían que hacer? Modificar eso para dárselo al cliente. Para cobrar productos usaban el datáfono del banco, ¿bien? Y este no estaba conectado a nada, entonces tenían que hacer la factura a mano, ¿bien? Ese era uno de los casos. El otro problema era que tenían un canal online en el cual tenían WooCommerce, como ya lo he mencionado, y básicamente lo tenían conectado con Conta Simple. ¿Cuál era el fallo de la lógica? Que cuando vendían mercadería, tenía que aparecer el código 700, lo cual está bien, pero cuando vendían eh, otro tipo de servicios, o sea, los servicios biomecánicos, tenía que aparecer 705, lo cual no estaba pasando. ¿Y cuál era el problema ahí? Que si bien el plugin tenía una configuración para colocar un tipo de código u otro código, el problema era que nosotros no podíamos ajustarlo a nuestro gusto, a eso. ¿Bien? Entonces, bueno, ahí es donde entrábamos en esta situación. Bueno, ¿qué nos requería Yago? Bueno, que no quería ser básicamente el cliente, no quería ser un esclavo del Excel y estar corrigiendo manualmente y todo. Entonces, ¿qué es lo que buscaba básicamente? ¿Qué es lo que necesitaba? Bueno,
intentar de tener todo lo físico en un solo lugar, centralizar tanto lo físico como lo online, porque claro, cuando viene el cliente no sabemos si va a venir o no, entonces no podemos estar haciendo facturas anticipadas y demás. Lo segundo que quería, bueno, básicamente una automatización en la cual si yo vendía un material, pero también un estudio, bueno, que se hagan dos facturas distintas, con sus numeraciones, con su código de venta, bien, entonces con el código de contable que tenía que llevar y demás. Además, tener un stock real de qué cosas tenemos y demás. Entonces, fíjense en estos casos, cuando nos llega un cliente, que tenemos que ir trabajando y entendiendo cuál es el problema real, porque si bien el caso de ellos es, tengo muchas numeraciones, tengo que estar haciendo muchas facturas y demás, y demás, y demás, podemos ir detectando ciertas cosas que nos ayudan a ver eso. Ya sea cuando tenemos un cliente o cuando nosotros mismos tenemos un problema, tenemos que ir al grano de saber cuál es el problema que tenemos que resolver, porque si no detectamos ese problema no podemos plantear soluciones al problema. Y tenemos que encontrar el patrón, como de dónde viene el problema para ir a solucionar eso y no estar solucionando las otras pequeñas cosas que pueden parecer un problema y que a lo mejor no lo son. Entonces, esto es muy importante que lo tengamos y demás. Entonces, un poco les dejo esta idea. Tenemos un cliente que viene y nos dice, tengo 4 diferentes numeraciones, cada vez que creo una factura la tengo que modificar, estoy utilizando Conta Simple, estoy usando WordPress, estoy usando un TPV que me genera una factura automática y demás. De aquí en más, la gran pregunta es, ¿ustedes qué harían? Entonces, bueno, el que quiera sumarse y ir en este desafío de aprender un poco a cómo gestionar cuando nos llega un cliente y demás. Y si tienen un problema, bueno, irlo planteando de la misma forma. O si tienen alguna situación como esta y la quieren dejar en los comentarios para ver si los puedo ayudar, también está genial. Así que bueno, espero que un poco esta idea de hoy es viene un cliente y nos dice esto. ¿Qué hacemos? Bueno, eso lo vamos a ver el día miércoles, donde le vamos a plantear las 3 soluciones que le planteamos al cliente, por qué cada una de las soluciones y demás. Y después, el día viernes, vamos a resolverlo y vamos a decir, bueno, esta fue la solución que planteamos. Creo que esto está interesante cuando me llegan clientes así, poder hablar de esas soluciones diferentes que hemos ido planteándole y diferentes cosas, porque pueden ayudarle a otro. Si bien siempre dependemos de tener el conocimiento para implementar esas soluciones, pero por lo menos saber que hay una solución y eso es lo que a mí me gusta realmente transmitir a través del podcast. ¿Tenemos problemas? Sí, pero hay varias soluciones que podemos aplicar. ¿Cuál es la mejor? Y eso depende y tenemos que adaptarnos mucho a ver qué es lo que nos viene bien, qué es lo que nos beneficia más en este sentido. Así que bueno, antes de esto, bueno, básicamente antes de cerrar el podcast, me gustaría eso, que si quieren dejar un comentario lo dejen, que voy a estar para resolverlos, ayudarlos. Y si no, nos vemos en el próximo miércoles. Si no dejan ningún comentario, nos vemos en el próximo miércoles, donde vamos a seguir hablando un poco de esto. Tenemos este problema, viene un cliente, nos plantea esto, tengo varias formas de facturar, estoy usando este software. ¿Qué hago? ¿Qué soluciones puedes darme a este problema? Las vemos el próximo miércoles, así que suscríbanse, síganme y espero que les haya gustado este contenido. Nos vemos el próximo miércoles con más Emprendido Siempre, el programa del podcast donde intentamos vender más y solucionar los problemas para esto, para vender más, porque al final, queramos o no, esto es algo que afecta a la venta, porque está retrasando la venta, estamos perdiendo información de los clientes y demás. Así que bueno, no me enrollo más, nos vemos el próximo viernes, próximo miércoles con más Emprendido Siempre. Será hasta el miércoles. Adiós.